Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una nueva entrevista con Felipe Isidro. Él es catedrático de Ejercicio Físico y Salud, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, miembro del Instituto Internacional de Ciencias de Ejercicio Físico y Salud, y entre un largo etcétera. Tiene varios libros de actividad física y es profesor de los ciclos superiores de actividad física y el deporte, en el que tengo el honor de ser uno de sus alumnos, que agradezco muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre por qué es importante el entrenamiento de la fuerza conforme pasan los años, cómo ha de ser un entrenamiento para que tengamos unos huesos sanos, ¿cómo podemos reducir la celulitis a través del entrenamiento? ¿Cómo ha de ser este? Y también hablamos sobre qué dificultades hay en esas personas que intentan perder grasa y tienen obesidad mórbida. Espero que os pueda servir de ayuda para dar un cambio a mejor. Y ahora sí, damos la bienvenida a Felipe Isidro. Bienvenido al podcast, Felipe. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Previamente ya te he presentado, pero me gustaría que me hicieras un resumen de cuál ha sido tu trayectoria, por qué empezaste a estudiar tu profesión y cómo ha sido esta a lo largo de los años. Muy bien, gracias a ti por invitarme, Héctor. Bueno, yo era atleta, de hecho el deporte me gustó desde pequeño, como a casi todos. Empecé haciendo fútbol, pero enseguida me pasé al atletismo. Y bueno, resulta que como empecé a ganar carreras y tenía un nivel competitivo pues interesante, me dediqué prácticamente a ello, ¿no? Es decir, dejé el fútbol, dejé todo el resto de cosas que hacía y me dediqué a ese deporte. Mientras seguía estudiando. Cuando me enteré que había una carrera universitaria que está dedicada al ejercicio físico, a la educación física, lo tuve clarísimo. Yo creo que me enteré sobre los 14 años y porque otro atleta también entró a esa carrera y ya desde los 14 años tenía claro que me quería dedicar a ello, ¿no? Con lo cual, tuve la suerte de ir aprobando los cursos, de hacer el antiguo bachillerato, el COU y la selectividad y tuve la suerte de entrar a la Facultad de Barcelona, que entonces solamente había una, que era la INEF, la Facultad del INEF. Y nada, yo creo que si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Me lo pasé muy bien en la carrera, aprendí sobre todo los 2 últimos cursos. Pero bueno, que yo creo que he tenido la oportunidad de poderme dedicar a aquello que desde pequeño me gustaba y lo he podido hacer profesión. Por lo tanto, como mucha gente, venía desde pequeñito practicando actividad deportiva y me he podido dedicar a ello. O sea, que genial. De hecho, ya te digo, si volviera a nacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Bueno, perfecto. ¿Y tienes algún proyecto de futuro en marcha o algo? Mira, a partir de una edad los proyectos de futuro se minimizan. Es decir, yo creo que se tienen muchísimos proyectos a partir ya te digo, de que estás terminando de estudiar, aunque nunca terminas, pero vas terminando tu carrera, empiezas a enfocarte hacia el ámbito laboral. Eso suele ocurrir sobre los 22, 23, 25. Desde los 25 a los 50 es una locura de proyectos, de hacer, de poderlos fructificar. Unos salen bien, otros no salen tan bien. Pero voy hacia 55. Yo a partir de los 50 años sí que he notado un retroceso en ese sentido, ¿no? Es decir, al final lo que quieres es más espacio para ti, un poco buscas otras prioridades y proyectos de futuro pocos. De hecho, llevo unos años diciendo que no a muchos proyectos que se me van presentando. Y mientras que antes decía que sí absolutamente a todo, ¿no? Entonces, bueno, supongo que toda la gente tiene etapas y yo estoy en la etapa un poco de ir soltando, no todo porque no soy persona de estar quieta, pero sí de quedarme con aquello que me llena más, que lo veo más claro, que lo veo más aposentado y aún así me voy metiendo en algún proyecto gordo, pero en principio proyectos como tal no, yo virgencita que me quede como estoy, trabajando en lo que me gusta y haciendo proyectos si me los presentan y los veo adecuados, alrededor siempre del ejercicio físico y la salud, que es lo que llevo trabajando toda mi vida, ¿no? Es importante más que nada estar con los tuyos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, las prioridades, lo que te digo, Héctor, las prioridades un poco cambian, ¿no? Es decir, siempre tienes tus prioridades de estar bien, de estar con los tuyos, de tener tus amigos, pero el orden un poco lo vas cambiando, ¿no? Es decir, llega un momento en que ese espacio, los pequeños momentos, los detalles de estar con gente, de reírte, esos momentos de risas los valoras más que cuando eres más joven, que bueno, es algo pues como que está dentro de un saco y no le das la importancia que tiene, ¿no? Entonces, según te vas haciendo mayor y el ser humano es así, va aprendiendo y va realmente cambiando prioridades, y la prioridad de estar con los tuyos, con tus amigos, esas risas, esas cenas donde ya no buscas tanto cachondeo ni tanto vamos a discoteca como se hace de joven, valoras mucho más pues los amigos que tienes, que los tienes hace años y en fin, vas cambiando de prioridades. Eso le pasa a todo el mundo, te pasará a ti, me pasa a mí y supongo que dentro de 20 años tendré seguramente otras, ¿no? Pero eso es la vida, al final eso es la vida. Todos son ciclos en la vida, así que... Es así. Bueno, pues comenzamos con las preguntas. Bueno, ¿por qué tú crees que es importante, es más importante entrenar la fuerza a lo largo de la vida? Bueno, yo es que creo yo, y la ciencia lo demuestra, que la fuerza es la capacidad física fundamental, por lo tanto no hay otra. De hecho, mi compañero Juan Ramón Heredia dice que el ser humano puede hacer dos cosas, que es pensar e imprimir fuerza. No puede hacer otra cosa. O sea, cualquier otra cosa que hagas viene determinada por lo que tú piensas y por implementar fuerza. Por lo tanto, nosotros que nos dedicamos un poco al tema físico, aunque es integral, es físico y mental, pero nos dedicamos mucho al tema físico, para mí es la capacidad física fundamental. Es decir, nuestra vida depende del nivel de fuerza que tengamos. Cuando pierdes fuerza, pierdes funcionalidad, pierdes calidad de vida. Cuando ganas fuerza, ganas funcionalidad, ganas calidad de vida. Por lo tanto, no hay otra cualidad más que fuerza. De hecho, cuando hablan de resistencia, de flexibilidad, todas dependen de la fuerza. Yo no puedo hacer ningún cardio si no tengo suficiente fuerza como para realizar el cardio, ¿no? Eso me pasa con mis pacientes obesos, que a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no les haces cardio? Pues porque primero tienen que trabajar fuerza, tienen que ganar fuerza para poder después hacer algún cardiovascular adecuado a su contexto y que puedan mejorar el sistema cardiorrespiratorio, pero de entrada lo primero que tienen que mejorar es fuerza. Por lo tanto, capacidad física fundamental y primaria. Es que en realidad todo son fuerzas, estamos rodeados de fuerzas, ¿no? Hay gravedad, hay que luchar contra la gravedad, por lo tanto, desde el momento que naces y empiezas a gatear, estás imprimiendo fuerza. Cuando te pones de pie, estás intentando luchar contra la gravedad que te lleva hacia el suelo. Y el que no lo haga, se lo lleva la gravedad hacia el suelo. El que no entrene la fuerza, con la edad biológicamente vas perdiendo, por lo tanto hay gente con 50 años que ya va encorvada, es decir, ya la gravedad se lo está llevando al centro. Por lo tanto, tenemos que luchar contra la gravedad si es que queremos mantener la bipedestación. Y todas nuestras funcionalidades en esta vida están hechas en base a bipedestación, ni a sedestación, ni a estar sentados, ni a estar tumbados. Cuando uno se mueve, lo hace de pie, no vamos a cuatro patas, vamos en bipedestación, y para eso hay que luchar contra la gravedad, y solo se puede luchar manteniendo niveles de fuerza. Por lo tanto, sabiendo que biológicamente eso se va perdiendo, porque la biología es la que es y lo vamos perdiendo, debemos, cuando somos jóvenes, trabajarla precisamente para llegar a picos de fuerza mayores, para partir de que esa pérdida de fuerza venga de picos de fuerza mayores, y cuando la vas perdiendo, pues intentar mantenerla. Yo, por ejemplo, en la edad que estoy, que te comentaba, mi objetivo cuando entreno es mantener los niveles de fuerza. Yo ya no intento ni ganar, intento mantener niveles de fuerza, que no tiene nada que ver con tener más masa o menos masa muscular, sino que simplemente estar funcional, ¿no? Estar biológicamente como entre los 30 y los 40 años, ¿no? 30 o 45 años, o 25 y 45, ¿no? Que estás en una meseta alta, biológicamente, pues intentar mantener eso lo máximo posible. Por eso hay que entrenarlo. Sí, yo creo que es muy importante que nos centremos, o sea, desde pequeños ya comencemos a familiarizarnos con un entrenamiento que nos permita ganar fuerza, ¿no? Equilibrio, ¿no? Propiocepción, y después a lo largo de la vida ir centrándonos más específicamente si pues practicamos algún deporte, etcétera, para rendimiento, pero sobre todo entre la adolescencia y los 40 años ganar la máxima fuerza posible
Y sobre todo centrarnos, por ejemplo, en las mujeres, que sabemos que a partir de los 40 pues hay una disminución de los estrógenos y eso pues mengua la capacidad de fuerza y de osteoporosis, y sabemos que como más fuerza ganemos, más músculo, funcionalidad en el músculo, pues mejor prevención tenemos a la larga de que no suframos pues sarcopenia o osteoporosis. Pero de hecho, Héctor, no te creas que las mujeres tienen más fuerza relativa que los hombres. Es decir, al final la mujer tiene menos masa muscular porque tiene un porcentaje de grasa mayor, pero tiene una fuerza relativa igual, incluso en algunos casos se ve superior. Yo a mí no me gusta diferenciar, nunca me ha gustado diferenciar entrenamiento hombre-mujer, a no ser de que te especialices, de que quieras llegar a un sector a nivel laboral que te pueda nutrir a nivel laboral, pero estoy un poco en contra de todos los sistemas de entrenamiento para la mujer como tal. Sí. No me quería referir, digamos, a un entrenamiento específico a la mujer, sino que las mujeres tengan conciencia de que sobre todo este periodo es fundamental para Sí, hay reticencia, que es decir, por parte de la mujer, porque no quiere ganar masa muscular, porque se ve masculinizada. Sí, es cierto que a nivel social hay cierta reticencia por parte de las mujeres a cuando quieren bajar de peso, comer ensaladas y hacer cardio. Y entonces, claro, siguen perdiendo masa muscular y al final es evidente que pierden peso, pero pierden peso de lo que no deberían también, que es de la masa muscular y del hueso, ¿no? Yo me lo encuentro en clientes, en mujeres que me vienen para perder peso, y siempre lo que primero vienen es para dieta. Y yo le digo, bueno, o sea, la alimentación es fundamental, pero si no estás teniendo una actividad física programada, pues, haciendo ejercicio para que haya cambios biológicos internos del metabolismo para que te ayuden a perder ese peso, con la alimentación estamos limitando las... Sí, lamentablemente hay mensajes que siguen muy calados, ¿no? Yo no soy nutricionista, tú sí eres dietista, pero está claro que como que las dietas, no de restricción calórica, que tienen que ser de restricción, ¿no? Para bajar de peso, pero sí los componentes nutricionales. Hay mucha lucha con el tema de la proteína, que si la proteína es mala, que si la proteína es buena. La proteína es absolutamente fundamental si quieres mantener tejido muscular. Por lo tanto, dietistas, nutricionistas tienen que incluir la proteína y además incluso en mayores proporciones de lo que muchas veces hacen. Y en cuanto a ejercicio, igual. El mensaje de hace años de que hay que hacer cardio porque es el ejercicio que más te disminuye el porcentaje graso, pues también está equivocado, porque realmente al final lo que tenemos que hacer es mantener ese tejido muscular, que es un componente donde se beta-oxida la grasa, la mitocondria, y por lo tanto, y que además sabemos que biológicamente lo perdemos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mantenerlo. Tenemos que priorizar. Igual que decíamos que en las etapas de la vida uno prioriza, pues bueno, sabemos que desde el ejercicio podemos lograr muchas cosas, pero tenemos que priorizar. Entonces, buscar inmediatamente como primera opción el mantenimiento o la mejora de la fuerza, porque los demás van a venir detrás. Y una vez logrado eso, sí que podemos trabajar más específicamente otras cosas, ¿no? Pero con eso estás ganando mucho. Entonces, el principio de Pareto, ¿no? Con el 20% de esfuerzo lograremos el 80% de resultados. Luego ya complementaremos, ¿no? Es difícil cambiar ese chip que se sigue teniendo y que además desde agentes sanitarios muchas veces lo siguen haciendo, ¿no? Eso es el problema. Totalmente de acuerdo. Sí, la gente suele centrarse mucho en el 20% de Pareto, que realmente obtienes los mínimos resultados. Claro. Sí, pero esto por algo hay que empezar. Es decir, al final tienes que entender que la realidad es la que es, no es la idealidad, ¿no? Es decir, lo ideal sería pues que todo el mundo entendiera que hacer ejercicio no es una opción, es una obligación, debería formar parte, es un derecho, pero es un deber, absolutamente, porque si no sobrecargas al sistema sanitario. Yo con todo esto del COVID ahora hay muchos mensajes de precaución, no por ti, sino porque puedes contagiar a otros, y sobrecargar un sistema sanitario que ya está sobrecargado, pero es que es exactamente igual con el resto de cosas de salud, ¿no? Es decir, uno tiene que tener el deber de cuidarse, porque si no sobrecargas un sistema que tiene que atender a otras personas, ¿no? Con lo cual tiene que haber ahí un entente, una educación que tiene que estar en primaria, donde haya menos actividad deportiva y más actividad de ejercicio, ¿no? Donde haya menos fútbol, menos básquet, que está bien, pero que tienen clubes y tienes extraescolares para eso, que en horario lectivo les hagan realmente concienciar y educar sobre la importancia del ejercicio a lo largo de su vida, sin ser una opción que tiene que ser divertido o no ser divertido. Al final lo divertido no,
lo consigues haciendo tú igual que el gusto, ¿no? Lo acabas adaptando. Por lo tanto, algo que al principio no te gusta, te acaba gustando si ves los premios que tiene, ¿no? Entonces, al final, el ejercicio tiene su premio, pues de más serotonina, de que duermes mejor, de que te encuentras mejor, de que no tienes dolores, y todo eso engancha a la gente. Pero claro, ese empujón inicial tienes que empezar con poquitas cosas, ¿no? Para lograr grandes cambios. Totalmente de acuerdo. E incluso en la ciencia tendría que también cambiar el paradigma, porque cuando se hacen estudios, el grupo control es el sedentario. Y tendría que ser el grupo control el que hace actividad física, porque el que hace actividad física tendría que ser lo normal. Lo normal, sí. Estamos en una sociedad donde lo normal no debería ser normal. Es decir, el no hacer nada, bueno, no me pasa nada, pero me encuentro bien, lo normal no debería ser eso. Es cierto que hay un sesgo ahí en muchísimos estudios donde el grupo de control no lo controlan, no saben, son población normal. No, eso no debe ser así, porque a poco que hagas que el grupo experimental haga algo de ejercicio va a haber muchos beneficios. No, tú compárame gente activa que tiene suficientes niveles de actividad física y ahora ponme un programa de ejercicio para que veamos esa diferencia. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Es así. Hay que mejorar, seguimos mejorando. Ten en cuenta que desde hace 8 años a esta parte el ejercicio de fuerza ya está empezando a estar presente en muchos estudios porque es mucho más difícil de controlar que el ejercicio de cardio. Hasta hace 8 años todo el ejercicio, todos los programas de ejercicio que se llevaban a estudios científicos eran de cardiovascular porque es mucho más fácil de controlar. Afortunadamente, pues de unos años a esta parte ya hay muchas comparaciones con ejercicios de fuerza que aún les falta definir muy bien el tema de la intensidad y todo, porque todavía siguen con parámetros o con componentes de la dosis como muy etéreos, pero por lo menos ya, aunque sea más difícil de controlar en un estudio, ya lo colocan, ¿no? Cosa que hasta hace 8 años, todos los estudios eran de cardio, ¿no? Vamos avanzando poco a poco. Pues buenas noticias y que siga así. Sí. Bueno, pasemos a la segunda. ¿Cómo crees que se ha de entrenar para tener unos huesos sanos? ¿Existe una programación específica para que podamos adaptar mejor el entrenamiento? La programación siempre va a depender del contexto individual, pero sí que existe un tipo de ejercicio claro, que es el que estamos hablando, que es el de fuerza. ¿Por qué? Porque hueso y músculo son hermanos. Si el músculo no crea un estímulo sobre el hueso va perdiendo su capacidad osteoblástica, ¿no? de creación de hueso, de densidad mineral. Con lo cual el hueso necesita o alto impacto o alta tracción. Y ambas cosas vienen determinadas por la fuerza muscular, ¿no? Evidentemente luego el programa irá haciendo que sea progresivo, que esté adaptado al contexto, pero siempre alto impacto o si no alto, como mínimo, empezar por impactos y tracciones. Ya se sabe que las dos partes óseas, las dos zonas óseas donde se sufre más osteopenia y posteriormente osteoporosis es en la cabeza del fémur y la columna lumbar. De cabeza de fémur ya se sabe claramente que microimpactos, luego con bajo, mediano y alto impacto es lo ideal, y a nivel de columna lumbar lo ideal son tracciones, ¿no? Es decir, todo el tema de tracción de miembros superiores. Pero vamos, que se puede estar en una silla también y creando pequeños impactos y ganando hueso o ganando densidad mineral en lumbar. Por lo tanto, hueso no agua, no acuático, eso es ingravidez, eso es una auténtica sandez. Y sí, fuerza mediante diferentes tipos de ejercicio, como pueden ser, ya te digo, impactos y tracciones. No hay más. Pero bueno, sabiendo que el impacto es lo importante, se seguirá recomendando la natación. Natación que va bien para todo. La natación es como un milagro, No, es un error que viene del desconocimiento. El problema es que cuando el desconocimiento se obvia y se cree conocer, sabiendo que no se conoce, ¿no? Afortunadamente las redes sociales, una de las cosas que han tenido buenas, redes sociales, internet, que tienen es que cada vez más difunden conocimiento adecuado, también inadecuado, pero cada vez más adecuado, con lo cual el que quiere conocer puede conocer qué tipo de ejercicio es el mejor para el hueso. Solamente hay que poner un poco en Google y de los primeros 20 resultados
12 o 13 te salen adecuados, te dicen, te llevan artículos adecuados, y luego todavía habrá 5 o 6 donde haya gente con sus blogs y tal diciendo sandeces más allá de la ciencia, ¿no? Pero está claro que además, por sentido común, el hueso depende del músculo, por lo tanto, más fuerza, mejor hueso, mejor densidad y mejor calidad de hueso. Pero si, por ejemplo, una persona presenta desgaste articular en los meniscos, etcétera, igualmente ¿consideras apropiado que haya un impacto? Habría que valorar qué tipo de desgaste y qué impactos o microimpactos podríamos hacer. Podemos estar generando impactos. Ten en cuenta que la superficie articular también requiere de regeneración del cartílago. Esa regeneración viene igualmente determinada por impactos y tracciones. Hay bastantes evidencias científicas de que el impacto bien programado y ejecutado a nivel técnico adecuadamente no provoca daños en la articulación. Por lo tanto, la articulación se va a seguir degenerando si no hacemos nada. Si se le dice no muevas esa articulación porque te duele o porque tienes degeneración, va a degenerar más. Por lo tanto, es nuestro deber, y nos pagan para ello, el hecho de valorar bien cómo está esa articulación, o que el médico nos haga un diagnóstico muy adecuado a través de imagen de cómo está la articulación, y nosotros tengamos los criterios suficientes como para determinar qué tipo de microimpacto o cambios de sentido, básicamente, puede realizar esa persona. Porque si no hacemos eso por miedo, eso va a seguir generando y va a llegar a situaciones catastróficas a nivel articular. Por lo tanto, sí, aunque haya artrosis o incluso artritis, yo valoraría valoraría que sí hacer impacto, y valoraría qué tipo de impacto y cómo progresarlo, pero sí, igualmente impacto. En cuanto a pliométricos, por ejemplo. Bueno, la pliometría tiene cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas es que está trabajando más sobre el tendón, sobre elementos tendinosos, pero claro, ese tendón también lo tienes que tener preparado para eso. A nivel excéntrico también hay mayor daño en las fibras musculares, y también tiene que estar un poco más preparadas para eso. Por lo tanto, sí, ¿por qué no? Se podría trabajar perfectamente un pliométrico igual que un isométrico inicial para ganar fuerza sin ningún tipo de impacto. Por eso te digo que hay que valorar para poder, por ejemplo, trabajar con isometrías, cuando tienes suficiente fuerza, empezar por microimpactos y luego incluso llegar a excéntricos o a pliométricos. Siempre con alturas adecuadas, con gestos adecuados, pero sí, con una buena progresión. En el momento en que tú tengas estés acondicionado a nivel tendinoso y a nivel de posibles microroturas miofibrilares que te pueda provocar el excéntrico es muy buen trabajo. Hay algunas evidencias en diabéticos en las cuales no se recomienda en exceso, porque parece que no traslocan igual los GLUT4, porque pueden provocar algún problemita, pero son en patologías muy concretas y en individuos casi siempre desacondicionados. Por lo tanto, creo que es requisito indispensable no determinar un sí o no. El sí y el no son dos palabras cortas que requieren mucha explicación por detrás, y a veces yo siempre digo que los errores vienen por decir sí demasiado rápido y no demasiado tarde. Entonces, al final hay un poco que valorar el depende, y el depende de cada persona. Yo diría que sí a los impactos, sí a las tracciones, estén como estén las articulaciones, y lo que hay que valorar es el contexto concreto de esa persona y hacer la programación adecuada, que para eso nos pagan, para tener esos criterios y para un poco tener suficiente evidencia y rigor como para intentar hacerlo lo mejor posible. Para eso cobramos, ¿sí? Exacto, todo dependerá del contexto, individualizar el entrenamiento y programar una correcta progresión en el tiempo. Así es. Ten en cuenta que las personas son diferentes y la misma persona también es diferente. Cada mes va cambiando, va mejorando, va empeorando, cambia su alimentación, puede dormir más o menos. Por lo tanto, hay tantos factores que requieren precisamente de que el profesional esté valorándolos e intentando acertar lo máximo posible, ¿no? Que siempre es dificilísimo acertar al 100%, pero intentar hacerlo lo mejor posible, y para eso hay que estudiar y que comprender los fenómenos biológicos que se producen en cada momento, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de entrenamiento aconsejas para magnificar o
¿qué podríamos hacer para que la celulitis pueda reducirse en mayor medida? Es compleja la celulitis, y te digo por qué, pues porque es multifactorial. Siendo multifactorial, nos encontramos con un proceso degenerativo de desestructuración de un tejido subdérmico, en el cual nosotros, como tal, poco podemos hacer, a no ser que podamos trabajar, como siempre, la fuerza, pero en este caso localizada. Es decir, desde el punto de vista de ejercicio, nos encontramos que las zonas celulíticas tienen generalmente, es altamente prevalente que la musculatura esté inhibida. Esa musculatura esté inhibida. De hecho, se suelen localizar en zonas que tienden a la inhibición muscular, como puede ser el glúteo mayor, como puede ser el vasto interno, como puede ser el tríceps, como puede ser la zona trocanteria. Por lo tanto, suelen ser zonas donde la musculatura esté inhibida. Nosotros, desde el punto de vista de ejercicio, debemos trabajar tonificación, o sea, fortalecimiento, fuerza de la zona específica. Para eso tenemos que saber ejercicios de vasto interno. No me vale una sentadilla. Me vale una sentadilla para acondicionar. Estamos en lo mismo de siempre, ¿no? Tengo una persona que no está acondicionada a nivel muscular, la acondiciono. La acondiciono con mis empujes, con miembros inferiores, con lo que generalmente se hace. Pero para trabajar específicamente la célula celulítica tengo que saber trabajar específicamente el vasto interno. Si en el caso de que sea vasto interno. Por lo tanto, eso es lo que podemos hacer con respecto a la celulitis desde el punto de vista de ejercicio, pero tiene que ser consensuado con otros especialistas con otras áreas, porque siendo un tejido desestructurado, tenemos que entender que, por ejemplo, el impacto no va bien. Lo que hemos dicho que iba bien para el hueso no va bien para la celulitis, porque esa celulitis que se llama paniculopatía de hematofibrosclerótica crea unos septos fibrosos, como sacos, ¿no? Donde van las células adiposas. Esos sacos se fibrosan, es decir, se añade colágeno en los sacos y acaban esclerosando en la piel, que es lo que hace que se formen los hoyuelos o indectaciones, que se le llaman, y que la grasa que está en el saco suba hacia arriba. Por lo tanto, ese saco, si yo creo impacto, por ejemplo, me voy a correr, lo que hago es que ese saco se fortalezca. Por lo tanto, al fortalecerse, se crea más rigidez y lo que hace es tirar más hacia abajo, crear que la indectación tenga más profundidad. Entonces, no va bien, lamentablemente, el impacto para la celulitis. Sí que va bien, como te digo, ejercicios de fuerza localizadas y combinados con alimentaciones, o sea, con un aspecto nutricional adecuado, con suficiente DHA, con una serie de crucíferas. Todo eso que el dietista nutricionista que lleve a esta persona, preferentemente mujeres, porque entre el 85 y el 95 son mujeres, porque hay un tema de hiperestrogenismo muy presente también, le ayude con ese resultado final. Tenemos diferentes grados de celulitis, 1, 2 y 3, aunque hay evidencias también de que hay hasta 4 grados, pero en principio los tres primeros grados, el grado número 1 se puede perfectamente solucionar, el grado 2 generalmente se puede llegar a 1, y el grado 3, que es el doloroso, la celulitis dolorosa, yo he visto casos donde se ha podido llevar incluso a la 1, pero no desaparecer del todo. Por lo tanto, va a depender de muchos factores, pero el factor de riesgo principal es ser mujer y por un tema hormonal. Entonces hay que regular eso, hay que regularlo incluso a veces con suplementos. Hay que crear el contexto más favorable para que eso se solucione. Otra cosa es que dentro de ese contexto se pueda solucionar, haya lo que llamamos respondedores o no respondedores, pero que en realidad tenemos que buscar ese contexto como profesionales. Y nosotros desde el ejercicio no podemos hacer otra cosa más que fuerza localizada. Ni siquiera el cardio, porque el cardio tendrá que ver con otras cosas, pero no va a tener que ver con la grasa, porque no hay un exceso de grasa en la celulitis. Puede haber un exceso de grasa, pero no es. De hecho, hay más prevalencia de celulitis en mujeres en normopeso que en mujeres con sobrepeso. Hay una mayor prevalencia, por lo tanto no hay realmente un exceso de grasa, es una desestructuración. Hay que conocerlo. Como te decía antes, hay que conocer los fenómenos biológicos para tomar decisiones, para tomar criterios. Si no lo conoces y te crees que es un exceso de grasa, pues es que no sabes lo que es la celulitis, porque esa itis no es ni siquiera es inflamación. O sea, esa itis, que el sufijo itis sabes que siempre pertenece a una inflamación, tendinitis, inflamación del tendón, bursitis, inflamación de la bursa. Bueno, pues el caso de la celulitis no es una inflamación de la célula. Puede venir acompañado de inflamación, pero no suele darse. Por lo tanto, es otro proceso de desestructuración del tejido. Complejo, pero interesante. Como todo lo difícil, son retos. Hay que estudiarlo a fondo y jugársela.
Sí, muchas chicas piensan que simplemente con reducir grasas, perdiendo peso, cardio a full, pues ya eliminará la celulitis y al final pues eso acaba empeorando la situación en muchos casos. Y como en casi cualquier patología, todo es multifactorial y se ha de atacar por múltiples vías que cada profesional en su área pues tiene que juntarse y tratar una estrategia conjunta para... Pero que hay que conocerla, es decir, finalmente tú tienes que conocer qué significa eso para tomar la decisión desde tu campo. Pero también tienes que juntarte con profesionales que tomen decisiones correctas también desde el suyo. Es decir, si yo me junto con un dietista o nutricionista que cree que la celulitis es un exceso de grasa y le hace una dieta hipocalórica al uso como si tuviera sobrepeso, pues no es un profesional. Puede ser cualificado porque tenga la carrera o tenga el ciclo, pero no es competente. Por lo tanto, uno tiene que conocer lo que es para tomar criterio y además juntarte con gente que además sepas que es competente en ese sentido. Y es difícil, hoy en día. Sí, bueno, aconsejar a la gente que nos escucha que hablen, que si tienen diversos entrenadores y dietistas que los lleven diferentes, pues que se pongan en contacto entre sí, también con médicos si es el caso, y que vea esta persona vea que hay una unión en su concepto, que saben a lo que se refiere, a lo que están tratando, y que hay una dirección en donde se dirige y no que cada uno por separado pues le diga unas cosas y el otro pues se contradiga y después pues esta persona pues acabe en la nada, ¿no? Sí, el problema de la celulitis es que mucha gente lo considera un tema solo estético y entonces no le dan importancia. Entonces hay muchas revistas que se dedican pues a dar recomendaciones y bueno, bebe mucha agua y hace ejercicio, haz cardio y no sé qué, y dan recomendaciones absurdas de actividad física, de ejercicio que no tiene nada que ver con la patología en sí. Y yo siempre he defendido que la celulitis es una patología como tal, porque es que afecta a nivel anímico y mental, afecta a muchas mujeres. Yo he visto mujeres llorar por la celulitis, porque claro, les baja mucho la autoestima. Entonces, una persona que te pide ayuda, tú no puedes decir que eso no pasa nada, que es un tema estético, que no es un tema frívolo. No, es un problema real. Cuando una persona tiene un problema, nuestro deber es ayudarla. No es decirle que no tiene un problema, sino intentar solucionar el problema que tiene, ¿no? Y eso a veces es difícil. Hay compañeros que, bueno, la celulitis no te da igual, ¿qué más dará? Bueno, ¿qué más dará para ti? Pero pues si para ella es importante, tú tienes que intentar entender, primero decirle si tú controlas ese tema, si sabes lo que es y por lo tanto qué criterios tienes a nivel de ejercicio, pero que no puedes decir, bueno, pues vamos a hacer ejercicio y ya se solucionará solo. Tener empatía, que por eso está acudiendo a ti para que tú le soluciones un problema, ¿no? Exacto. Y si tú no tienes los conocimientos adecuados para ayudar a esta persona, pues derivar a quien conozcas. O si no conoces a nadie, pues que decirle, oye, yo no puedo ayudarte, busca a un profesional que realmente sepa del tema. Y luego intentar estudiarlo. Es decir, si realmente te interesa y te acuden a ti 2 o 3 personas con este problema de celulitis o con cualquier otro que tú no controlas, lo puedes derivar. Pero está claro, no vas de derivar, pero está claro que luego, no sé, a mí por lo menos siempre me ha pasado, me ha quedado una laguna como diciendo, ¿y por qué no sé yo de esto? Entonces yo me pongo enseguida y a día de hoy a mí me siguen pasando cosas, porque yo sabes que llevo personas con obesidad, incluso obesidad mórbida, y a veces me vienen con comorbilidades asociadas que yo no conozco y que enseguida busco y quiero saber qué es. ¿Por qué? Porque el próximo que me venga diciendo que tiene también, pues eso, pues no sé, desde una enfermedad de Crohn hasta 1000 cosas, o temas del sistema linfático, pues yo quiero saber lo que son, que luego yo tomaré decisión sobre el ejercicio, porque muchas veces nos encontramos que la fisiopatología está clara, pero que no ha habido nadie que haya tomado decisiones de ejercicio. Yo me encontré hace 5 o 6 años que comencé con el tema de celulitis con esto, que había mucho escrito de qué era la celulitis, pero yo no encontré nada de ejercicio. O sea, el ejercicio era el de siempre. Hace ejercicio, me va bien, pero quiero saber tipo y dosis. No había. Con lo cual yo he tomado decisiones en ese sentido. Y no he hecho ningún libro, pero es que a día de hoy siguen sin haber específicamente un escrito donde hablen de qué ejercicio es
adecuado en una zona celulítica, hablando de la fisiopatología previa y por qué tomas esa decisión. Yo no lo he encontrado, por lo tanto esa decisión la tomo yo, que ya he dado muchos cursos a médicos estéticos y han estado de acuerdo. Por lo tanto han estado de acuerdo en la fisiopatología y han estado de acuerdo en el criterio. A veces nos tenemos que encontrar con personas que te preguntan cosas que no sabes para darte cuenta que es verdad que eso no lo sabes, pero el siguiente paso es buscarlo, es aprender, siempre es aprender, ¿no? Para poder dar respuesta al siguiente. Yo siempre cuando me viene, pues, si no sé algo, pues inmediatamente digo, no te preocupes, lo busco, me informo, me actualizo con todos los papers que haga falta y luego te comento cuál es la mejor estrategia. Sí, hay que ser humilde, hay mucha gente que esto no lo hace, que bueno, suelta una respuesta, sea la que sea, queda bien, y luego lo que es peor, no encuentran la necesidad de formarse en eso que él sabe que no sabe. Entonces, bueno, pues por eso cada uno luego encontramos gente más competente, menos competente, porque esa progresión individual de cada uno como profesional es necesaria a lo largo de la vida, absolutamente, ¿eh? Porque no podemos saber de todo, pero sí que es cierto que puedes saber lo que no sabes y por lo tanto ir mejorando en eso en lo que no sabes para cada vez saber un poco más, aunque siempre te quedan cosas por saber, pero ir llenando ese saco de conocimiento, sobre todo en la medida en que haya personas que te puedan pedir ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, es como a nivel ético, a nivel profesional, éticamente lo tienes que hacer, o sea, es que es así. Bueno, continuamos. Venga, pues, ¿tú qué consideras más adecuado? Hay como de diferentes profesionales a la hora de hacer mejorar la fuerza en una persona, hay tendencias en que dicen que es mejor entrenar siempre a la máxima velocidad o hacerlo de forma muy lenta hasta el fallo, porque hay el mismo reclutamiento de las unidades motoras, de las fibras musculares. ¿Qué piensas al respecto sobre esta...? Mira, yo dividiría a las personas como en dos grandes clases, ¿no? La que nunca ha hecho ejercicio o no le gusta, y la que ya está enganchada con el ejercicio, por lo tanto, pues tiene que tener mucha variedad en cuanto a métodos de entrenamiento, etcétera, ¿no? El 75% de población o no hace ejercicio o no le gusta hacerlo, o no encuentra tiempo, bueno, todas las cosas de siempre, ¿no? Con lo cual yo con la mayoría de personas me gusta más trabajar a la más alta intención de velocidad. ¿Por qué? Porque el índice de esfuerzo siempre es menor, es decir, te cansas menos. ¿Por qué? Porque para trabajar a la máxima velocidad tienes que hacer pocas repeticiones. Porque a la medida que vayas subiendo repeticiones vas perdiendo velocidad y por lo tanto fatigando, creando más lactato, más acidez y fatigando mucho más. Por lo tanto la idea es, y como algo general, yo para ganar fuerza, está claro que tiene que haber una primera parte de acondicionamiento donde no quiero fatigar tampoco, donde se realizan repeticiones suaves a un ritmo adecuado, es decir, una cadencia normal, con suficiente descanso para hacer el siguiente ejercicio, sin gran volumen, es decir, haciendo retos asumibles y no demasiado fatigantes. Yo siempre digo en clase que para cansar a otro ya lo hace el tonto la clase, es decir, cansar a otro es muy fácil. Te pones a hacer burpees y venga, vamos a hacer burpees y lo cansas y ya está. Pues no eres entrenador por cansarlo. Entonces, sí que es cierto que la progresión ya es diferente en personas que ya están entrenadas y que les gustaría o les gusta diferentes métodos de entrenamiento donde podemos incluso trabajar, como has dicho, con el slow, es decir, con ejercicios lentos, isométricos, pliometrías, se puede hacer de mil formas, ¿no? Pero el grueso de la población me gusta trabajarlo con intención de velocidad. La intención de velocidad se trabaja, la más alta intención de velocidad en concéntrico, pero con la mitad o menos de las repeticiones posibles. Por lo tanto, si yo quiero que una persona, el ejercicio que le planteo o que se plantea puede llegar a hacer 15 repeticiones, vamos a trabajar 5. Vamos a trabajar 5 o 6 repeticiones para la máxima intención de velocidad. Eso significa que el índice de esfuerzo va a ser muy bajo, porque a pesar de que la velocidad hace pocas repeticiones y le quedan muchas en recámara, porque hace la mitad o menos. Y luego además le dejo suficiente descanso. ¿Qué gano con eso? Gano activar sobre todo aquellas fibras que más perdemos y que antes se pierde la fuerza y sus motoneuronas, que son las fibras rápidas, y concretamente las 2X. Porque de fibras rápidas tenemos como dos grandes grupos, las 2A, que son más glucolíticas, que sí que es cierto que se trabajan más con fatiga y más cercano al fallo, que son más hipertróficas también, para gente que busque hipertrofia,
Pero lamentablemente, biológicamente, ya se sabe que las primeras que perdemos son las 2X. Por lo tanto, si biológicamente trabajamos la fuerza para mantener niveles de fuerza y mantener funcionalidad, yo lo tengo claro. Trabajo la más alta intención de velocidad, preservo las fibras 2X y estoy genial de fuerza. Me canso poco, índice de esfuerzo bajo, dejo suficiente descanso, estoy genial. Con poquito consigo mucho. Otra cosa es que luego quiera ganar masa muscular, etcétera. Vamos entonces a trabajar microciclos o mesociclos, donde podamos ir más cercanos al fallo. No tanto llegar al fallo del todo, sino fallo menos 2, que sería un poco vamos a conseguir lo mismo, pero sí que es cierto que ahí ya podemos mezclar muchas más metodologías, ¿no? en cuanto a eso. Pero yo creo que trabajando, además, la fuerza ya sabes que es algo muy básico y por lo tanto la fuerza va a depender. La RFD, la Rate Force Developing, es al final la capacidad que tienes de mover un peso en una unidad de tiempo. Por lo tanto, incluso trabajando el fallo, vas a ganar también en eso, ¿no? Pero yo volvería un poco a cómo hemos iniciado la conversación. Priorizar en función de las etapas, ¿no? Es decir, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué priorizo? Priorizo no perder fibras tipo 2X, como es el caso de los obesos o de la gente mayor, incluso siendo joven, que tú ya estés trabajando pues hipertrofia y quieras trabajar de alguna forma las 2X, intención de velocidad. Gente que empieza, que no le gusta el ejercicio, que no quiere fatigarse, que no... Intención de velocidad, yo lo tengo muy claro, ¿no? Otra cosa es que luego utilices encoder, que lo hagas muy a rendimiento, ¿no? No quiero valorar en qué repetición ya tienes una pérdida de velocidad que has de parar, pero eso ya estamos hablando de cuestiones mucho más exactas, más cercanas al rendimiento, donde no todos los entrenadores tienen sus encoders y demás, y yo diría que hay muy buena correlación entre la más alta intención de velocidad con la mitad o menos de repeticiones posibles y la pérdida y la menor pérdida de velocidad, ¿no? que se da generalmente en ese número de repeticiones. Sí, hoy en día los encoders son más bien para rendimiento deportivo, ya que si hablamos de personas recreacionales que su intención es mejorar su condición física y su fuerza a lo largo de la vida, pues creo que no tiene sentido ser tan estrictos con aparatos que puedan medirte la velocidad. No, y además ya digo que tiene muy buena correlación, ¿eh? La más alta intención de velocidad con pocas repeticiones y dejando muchos sets de cámara. Tiene muy buena correlación con hacerlo con el código y decir a la cuarta o a la quinta para. O sea, tiene muy buena, o sea, para el mundo salud, yo voy a trabajar con la más alta intención de velocidad en concéntrico y luego controlando bien el excéntrico, es perfecta para mantener niveles de fuerza adecuados que te permitan funcionar. Muchos piensan que para entrenar fuerza o maximizar fuerza, pues hay que levantar más kilos, como más kilos, más peso, pues mejor, y eso es el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y pues cuando estamos hablando sabemos que esta intención de velocidad y dependiendo del grado de esfuerzo es lo que determinará que haya adaptaciones. Índice de esfuerzo bajo, más adherencia, más gente haciéndolo, menos tiempo. A ver, todos son beneficios. No significa que no puedas hacer otra cosa, ¿eh? No significa que no puedas estar trabajando con altos pesos también. De hecho, al final, entre la variedad está el gusto. A veces sufrimos de un problema en ciencia que es lo que yo le llamo esencialismo, ¿no? Intentamos hacer algo como esencial. No hay nada esencial, pero sí prioritario. Es decir, yo, la mayor parte de las personas, trabajo con intención de velocidad. No significa que no pueda, con otro tipo de personas también, trabajar otras cosas, ¿no? No hay que quedarte con una sola cosa, pero sí saber colocarla en el lugar en relación a lo que tienes delante. Y eso creo que es importante. Bueno, pues pasemos ya al siguiente tema, digamos. Sé que trabajas con personas con obesidad y obesidad mórbida. ¿Qué problemas me podrías comentar a la hora de estas personas con este tipo de patología a la hora de perder peso? Pues que son personas que tienen una disfuncionalidad metabólica, tienen disfunción mitocondrial y eso imposibilita realizar ejercicios que sí pueden realizar otras personas, ¿no? Por ejemplo, el cardiovascular. Porque ni metaboxida bien la grasa, ni metaboliza bien la glucosa, además tiene falta de fuerza para poder realizarlo, suelen tener problemas articulares,
Entonces, bueno, pues yo trato a las personas que sufren obesidad pues como los adultos mayores, ¿no? Tienen generalmente una alta prevalencia de pérdida de masa muscular y de fuerza. Vamos a trabajar la fuerza y en función de ese contexto, que no es lo mismo el obeso mórbido que la persona con obesidad, pues trabajar ROMs más cortos, es decir, unos rangos articulares de movimiento más cortos. Incluso me encuentro con personas con obesidad mórbida que no pueden estar de pie y hacemos el trabajo sentados. Incluso tumbados, personas con obesidad mórbida que no pueden ni estar sentados porque tienen dificultades respiratorias. Para poder respirar adecuadamente, se pueden incluso tumbar y hacer ejercicios tumbados. O sea, en definitiva, es un contexto absolutamente diferente, donde en obesos mórbidos yo me encuentro que tengo que empezar a trabajar en grupos musculares pequeños, porque tienen muchísima acidez, se les acumula mucho lactato y comenzamos de entrada con grupos musculares pequeños para que vayan ganando fuerza en los pequeños y gracias a ganar fuerza en los grupos musculares pequeños luego pueden empezar a trabajar más empujes, más tracciones, donde involucran más grupos musculares. O sea que realmente hay gran diferencia, pero siempre se adecua al contexto. Fuerza, y podemos trabajar en isometría, en sedestación o tumbados, progresando poco a poco y siempre con un dietista nutricionista al lado que le está trabajando una dieta para ir bajando su porcentaje graso, que realmente al final trabajamos en equipo. Yo no me dedico nunca a bajar el porcentaje graso mediante ejercicio, porque para eso ya tengo a las personas que están en la nutrición haciéndole pues una very low calorie diet o una hipocalórica, sea cetogénica, no cetogénica, me da igual, la que determinen, que le ayude a bajar el porcentaje graso con la suficiente proteína para que no pierda masa muscular. Yo me dedico básicamente a que no pierda masa muscular, a que no pierda esa fuerza que de hecho, según va perdiendo grasa y va ganando un poquito de fuerza con el ejercicio, se va encontrando espectacularmente mejor en pocas semanas, que es lo que engancha a los tratamientos. Por lo tanto, cuando uno trabaja en equipo, igual que en un equipo de fútbol, uno se dedica a defender, otros a organizar el medio y otros a atacar. Cuando se trabaja en equipo, cada uno tiene que tener su papel. Y el papel de la grasa creo que corresponde en exclusiva al dietista nutricionista, que dado que cuando le coloca suficiente proteína y de valor biológico adecuado, además está ayudando a preservar masa muscular. Pero desde el ejercicio, fuerza. A trabajar masa muscular, adecuado al contexto, ya te digo. Podemos empezar por grupos musculares grandes con acciones articulares globales, pero si nos encontramos una persona limitada a nivel funcional, se puede hacer sentados por grupos musculares pequeños y siempre con la dosis adecuada para ir progresando poco a poco. Siempre acabamos hablando de lo mismo, fuerza, progresión... Es lo que te dije al principio. Podemos pensar y hacer fuerza. Por lo tanto, vamos a pensar qué hacer y luego hacer fuerza. Es que no hay más, no hay más. Sí. Pues sí, y después, porque muchas personas también piensan que la pérdida de peso pueden hacerlo solo a base de ejercicio y sabemos que quemar calorías con ejercicio pues es bueno que haya un NEAT, o sea, una diferencia de gasto calórico elevado, ¿no? El flujo energético de altas calorías y mucho gasto calórico para que no haya una adaptación negativa en cambios metabólicos, ¿no? Pero que tampoco más ejercicio es mejor, porque sabemos que también hay adaptaciones del organismo que menguan este gasto calórico y que al final tenemos que pensar en un programa multidisciplinar, ¿no? Es que con los amigos no me gusta hablar de calorías, a pesar de que los dietistas nutricionistas habláis mucho de calorías, porque la caloría es un concepto, no es nada real, es un concepto. Entonces, bueno, lo que pasa es que es un concepto para mí, bueno, pues que es educativo también. En un momento dado, el paciente a veces se engancha cuando entiende. Entonces, yo creo que a nivel de los dietistas nutricionistas habláis de calorías para poder entender cómo trasladar eso a grupos de alimentos que sean más densos a nivel nutricional o menos densos a nivel nutricional y que el paciente entienda un poco ese nivel, ¿no? Pero el famoso 5 calorías
calories in, calories out, está bien a nivel educativo, pero al final es complejo. Entonces, yo ni siquiera me preocupo por cuántas calorías hemos gastado haciendo ejercicio, es que me da exactamente igual porque ni las sé, ni aunque las calcule, pues las voy a acertar. Yo lo que quiero es que el paciente haciendo ejercicio se sienta mejor y, por lo tanto, la labor del dietista nutricionista en este caso es que comiendo una serie de nutrientes, sus procesos biológicos reestructuren un poquito todo el desarrollo que tienen, ¿no? Si para eso hay que hacer una restricción calórica, que es lo normal, se hace, pero el paciente al final no va a estar en restricción calórica toda su vida y tendrá que volver a una normocalórica, y es ahí donde tendrá que entender qué grupos, que ya lo sabe la mayoría, pero qué grupos de alimentos son buenos o malos. El entorno mesogénico es complejo, porque a pesar de que los profesionales intentamos, tenemos un entorno que lleva a la gente, la succiona, es como un agujero negro en el espacio que la succiona pues a alimentos súper palatables, a nivel social. Estamos en un país pues que todo gira en torno a una mesa, a grandes cantidades, al alcohol. Entonces al final, bueno, estamos luchando contra Goliat, pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? Al final el factor educativo, como te he dicho al principio, creo que es primordial. Mientras no se arregle el currículum de primaria y se incluyan asignaturas como nutrición o como educación física, pero como Dios manda, es decir, con cosas adecuadas a dejar el deporte, esto va a ser muy complejo. Esto va a ser, porque aún haciéndolo llegarían adultos a un entorno donde es todo mesogénico, es complejo, pero yo muchas veces cuando hablo con los pacientes y logran desinflamar y llegar a estados de normopeso, casi normopeso, les digo que son héroes, ¿no? Es decir, están luchando contra un montón de cosas, o sea, están logrando vencer a un montón de cosas que les succionan. Y entonces eso como que los empodera, ¿no? Es cierto, soy el rebelde, ¿no? Es decir, los que estamos bien somos rebeldes. Somos rebeldes porque nadie se levanta y dice, bueno, voy a hacer ejercicio, porque lo más normal es decir, no me apetece hacer ejercicio y me apetece desayunar un croissant de chocolate y eso es lo normal, lamentablemente es lo normal, porque además tu cerebro tiende a ese tipo de alimento supercalórico y ¿para qué te vas a mover si no estás huyendo de un animal, ni tienes que cazar? Entonces es normal tener que estar luchando. Es muy complejo, pero bueno, pero tenemos que seguir intentando y haciéndolo, ¿no? Desgraciadamente, bueno, se piensa que las personas con obesidad mórbida es algo genético o que solo importan las calorías porque es un exceso de calorías, pero sabemos que es algo multifactorial. O sea, hay un componente psicológico muy grande, hay un componente social, ¿no? O sea, cómo te relacionas tú con la comida, con la gente, con el entorno. Que a nivel biológico es un proceso de alostasis, es decir, el cuerpo se defiende acumulando grasa. O sea, el cuerpo se defiende de la ingestión calórica excesiva acumulando grasa, precisamente para mantener un estado biológico sano. Lo que pasa es que llega un momento en que, claro, eso se le escapa, porque empieza a acumular tanta grasa que se le escapa, ¿no? Por lo tanto, es un proceso biológico normal ante ese entorno mesogénico, pero el tener ligero sobrepeso, en principio no tiene por qué estar reñido con nada, solo que te acerca más a ese umbral donde, traspasando ese umbral, empiezas a tener problemas, ¿no? Pero es un proceso alostático, absolutamente. O sea, en realidad, la resistencia a la insulina, que es lo que presentan las personas con obesidad por esa lipoinflamación en el tejido adiposo, pues en realidad es una adaptación evolutiva, ¿no? Esta resistencia a la insulina, precisamente para que este exceso de glucosa no nos acabe dañando. Sí, no nos mate más a corto plazo. El problema está en que como creemos que no pasa nada, pues seguimos y nos mata a medio y a largo plazo. Pero sí, la respuesta es esa. Y es mucho más complejo que el menos plato y más zapatos. Es muchísimo más complejo de eso. No significa que no forme parte de todo un tratamiento, es decir, bueno, pues vamos a hacer una hipocalórica o una Veriló, pero es mucho más. O sea, volvemos a esto que te decía de tendríamos que generalizar menos y simplificar más, pero sin llegar al esencialismo, ¿no? Sin llegar a hacerlo tan simple que la gente se crea que es tan simple como comer menos y moverte más. No, ahí también nos equivocamos en el mensaje, ¿no? Sí, en mi forma de pensar y abordar la educación nutricional hacia mis clientes es centrarnos en la calidad alimentaria, ¿no? Porque, como comentábamos antes, pues no todos son calorías in, calorías out, ¿no? Sino que
el conjunto de la alimentación, la calidad del conjunto de tu alimentación marcará si realmente consigues los objetivos y seas saludable a largo plazo. Bueno, y si tenemos un problema de saciedad, de que no se sacia, pues escoger alimentos más saciantes. El ejercicio igual, el ejercicio de fuerza, el intermitente, es mucho más saciante, es decir, no crea hambre ni apetito siquiera, que es más el hambre emocional, mucho más que el cardio continuo, ¿no? El medio terrestre es más saciante que el medio acuático, con lo cual al final tenemos que entender el proceso como un conjunto de cosas, intentar tener criterios para combatir cada una de ellas, incluida la saciedad, ¿no? O el apetito o el hambre que pueda tener el paciente. Sí, si no recuerdo mal, bueno, el entrenamiento de fuerza y el HIIT libera PGF1, creo, que es el que es el que te induce la saciedad, ¿no? Que no pasa con el entrenamiento de resistencia o larga duración, que cuando acabas de realizarlo, pues dices, hostia, me apetece algo para comer. Incluso si lo haces en el agua más, si te metes en medio acuático todavía más. Todos hemos visto que en la playa o en la piscina sales del agua y tienes una hipoglucemia que te llama a tomar alimentos dulces, o sea, eso es así, ¿no? Biológicamente es así. Por eso hay que evitarlo. Sí, la natación, por ejemplo, es el más glicolítico de entrenamiento. Sí, baja el azúcar y cuando tú terminas un entrenamiento de ese tipo, tienes unos niveles de azúcar, una glucemia en sangre que te llama a consumir dulce. De hecho, los nadadores en general consumen muchísimos dulces después de entrenar. Está bien, porque vacían mucho sus reservas de glucógeno, pero alguien que tiene sobrepeso o obesidad, se tira al agua, hace un par de largos o hace algunos ejercicios en el agua y sale y vuelve a comer y sobre todo come alimentos ricos en azúcar y demás, pues no va bien, ¿no? Es decir, nos estamos equivocando con el tipo de ejercicio. Por eso hay que controlar qué pasa a nivel biológico. Bueno, pues si de lo que hemos hablado querías añadir algo más o quieres tratar algo más. No, yo sabes que me puedo tirar hablando 2 horas, o sea, yo entiendo que los que nos oigan, que ya nos estamos acercando la hora, pues tú sabes que yo me he empezado a hablar aquí y podemos estar 3 o 4 o 5 horas, así que no, prefiero que lo preguntes y yo te responda, pues si no me iré por los cerros de Úbeda y acabaré explicando cosas que no proceden. Pues de temas a tratar hay un montón, he querido, no sé, resumir ciertos temas, ¿no? Que puedas conocer más tú, que estás más formatizado y tal. Me querías hacer algunas preguntas cortas también, ¿no? Decías, bueno, hacer algunas preguntas cortitas. Bueno, para acabar, me gustaría que dijeras, por ejemplo, para acabar ya la entrevista, ¿no? Para consejos tuyos que recomiendas. Cuando oyes la palabra éxito, ¿en quién piensas? Hombre, pensar en alguien no pienso. Yo creo que cada uno tiene un concepto de lo que significa éxito, ¿no? No hay un solo significado de esa palabra, porque es subjetiva. Yo entiendo el éxito como algo, como obtener lo que uno desea, pero libremente. Es decir, no en un contexto que te obliguen a ello. Me explico, por ejemplo, la sociedad nos obliga a tener mucho dinero, a tener un trabajo de alto cargo. Entonces, no me refiero a ese tipo de éxito. Hacer lo que tú, cuando te acuestas por la noche y piensas en tu persona, no en los bienes materiales, qué es lo que te gustaría obtener. Creo que si lo acabas obteniendo, eso es la palabra éxito. Y que es muy cambiante a lo largo de las etapas, como decíamos, ¿no? Es decir, pues cuando eres joven, el éxito es acabar tus estudios y trabajar en lo que quieres, ¿no? Cuando ya estás trabajando en lo que quieres, pues es progresar hacia una serie de proyectos que te van a llenar como persona, a tener pareja, a tener sociabilidad, a tener tus amigos. Es decir, al final es obtener lo que libremente uno desea. Pero yo siempre lo diferencio de la palabra felicidad, que es otra cosa. Porque la felicidad es disfrutar de lo que obtienes. Es decir, el éxito es lograr lo que deseas libremente y la felicidad es disfrutarlo. Bueno, ya lo tengo y lo quiero disfrutar, no quiero buscar inmediatamente otra cosa porque entonces no disfruto de lo que he obtenido, ¿no? Es un poco algo así y al final todo se centra en poder dormir tranquilo. O sea, yo creo que el éxito es cuando alguien se mete a la cama por la noche y duerme en paz, duerme tranquilo
y no tiene problemas. En cuanto empiezas a que tu cabeza por la noche empieza a discurrir y a no dejarte dormir, es que no estás teniendo la felicidad adecuada. Por lo tanto, el propósito del éxito es ser feliz y dormir tranquilo, para mí, ¿eh? Yo creo que mucha gente se enfoca mucho en el resultado. Yo pienso que el verdadero éxito es disfrutar del camino, o sea, la felicidad que te conduce a ese objetivo. Yo creo que cuando eres feliz con el camino que estás recorriendo, ese es el verdadero. Sí, pero no es una estación, es precisamente el camino hacia donde nos lleve, ¿no? El disfrutarlo, porque si no, al final todo el mundo acaba diciendo, bueno, yo quiero tener mucho dinero, y se mueren y son los más ricos del cementerio y ya está. Y han estado toda la vida intentando llegar a un éxito. No, al final, ya te digo, es libre y hay que disfrutarlo, hay que dormir tranquilo, y para mí por ahí radica el éxito y la felicidad. Bueno, ¿qué dos hábitos recomendarías que mejoren la calidad de vida de la gente? Pero puede ser cualquier cosa, pero excluyendo una alimentación saludable y el entrenamiento de fuerza, que esto los damos por sentado. Está claro. Mira, yo creo firmemente en el circadianismo. Es decir, en respetar los horarios de luz y oscuridad. Para mí eso es una fuente fundamental de salud. Por lo tanto, el que te dé el sol, el recibir los rayos ultravioletas, más que los ultravioletas, los infrarrojos del sol, que generalmente mucho más infrarrojos, fíjate, por al alba y al atardecer. Aún así los hay durante todo el día, pero acompañados de ultravioletas que pueden ser más dañinos. En todo caso, con la dosis, porque nos han enseñado que el sol es malo para la piel, siempre ponte cremas, ponte gafas de sol, y yo creo firmemente lo contrario. Yo no me pongo gafas de sol, yo tomo el sol siempre que puedo, eso sí, con la dosis adecuada. Es decir, al final se trata de que... Claro, como hacer ejercicio, ¿no? ¿Es bueno hacer ejercicio? Sí, pero claro, tú si el primer día te vas y haces 5 horas, pues exactamente igual que si tomas el sol 5 horas el primer día. Por lo tanto, circadianismo, que respetar los horarios de luz y oscuridad y tomar el sol natural y por la noche dormir en oscuridad, para mí es fundamental. Y yo lo asociaría con la naturaleza, con el contacto con la naturaleza. Para mí es una fuente de salud. No hay demasiada ciencia al respecto, pero creo que la naturaleza es una fuente de salud. De hecho, se sabe que enferman más en las ciudades que en las poblaciones donde tienen ambiente natural. Por lo tanto, la naturaleza algo tiene que ver. Y además, yo incluso sigo a determinadas personas que sin demasiado rigor científico, porque no hay muchos estudios, pero hablan de ir descalzo en la naturaleza, de que realmente hay como una transmisión eléctrica, que estar descalzo en la naturaleza. Entonces yo uno, por un lado, este ritmo circadiano, este circadianismo, luz, oscuridad y naturaleza, eso sería un hábito para mí, que hay que intentar llegar a él y estar lo máximo posible. Y luego la socialización. Creo que somos seres sociales y que necesitamos socializarnos. Por lo tanto, una persona solitaria, para mí va a tener peor salud que una persona social, que esté desde la pareja hasta amigos y que sepa socializar. Para mí, por lo tanto, hay 4 grandes hábitos en la vida. Uno es, ya has dicho tú 2, que uno es nutrirse adecuadamente y hacer ejercicios, sobre todo de fuerza, y los otros 2 serían respetar horarios, sol, oscuridad, y por lo tanto dormir bien, y naturaleza, y el otro es socialización, ser sociable. Pienso totalmente igual. Creo que no se le presta atención a la cronobiología, que es el tercer pilar de la salud del Homo sapiens, y que hemos de estar en línea en estos ritmos circadianos de sol y oscuridad y mantener un buen descanso. Luchando, porque volvemos al contexto, móviles, televisión, luz artificial, todo va en contra. Es que todo va en contra, por eso se están aumentando tanto la cantidad de enfermedades. Yo cuando esto discuto con médicos dicen, pero ahora se vive mucho más que antes, pero eso es debido a que estamos medicalizados. Entonces, y no significa que vivamos 20 años más, no son 20 años de calidad. Por lo tanto, de hecho se sabe que de los 30 años que hemos ganado, los últimos 100 años, hemos ganado 30 años de cantidad de vida. Antes teníamos una esperanza de vida sobre los 50, ahora tenemos sobre los 80, 82, 84. De los 30, 26 son con enfermedades.
Por lo tanto, hemos ganado básicamente 4 por la medicalización. Creo que, como igual que el sobrepeso y la obesidad, vamos en contra. Hay que luchar mucho contra la luz artificial y todo esto, y nos empoderamos. Eso se ve claramente en poblaciones que siguen una vida ancestral, alejados de la civilización moderna, y los que viven en ciudades modernas que tenemos peor salud en general, mayor mortalidad, mayor índices de sobrepeso. Yo creo que podemos aprovechar los beneficios de vivir en una ciudad y alternarlos junto con una vida saludable. Es decir, no me quita que yo sepa que a partir de las 8 de la tarde se va la luz, ahora mismo en verano a las 9, pues yo ya no tele, no móvil, me levanto pronto, hago mi ejercicio al sol, una cosa no quita la otra. Es decir, no, porque algunos que nos oigan pensarán, coño, me tengo que ir a un pueblo o tengo que volver al paleolítico. No, simplemente has de conocer lo que va bien para tu salud y buscar los beneficios que te da todo, el vivir en una ciudad, si es que vives en una ciudad, y además que puedes alternarlo con una vida saludable, ¿no? Sí, en mis clientes siempre intento inculcarles, educarles sobre la cronobiología, ya que como vemos es súper importante, y hacer que la planificación tanto nutricional y ejercicio pues estén acordes a este. Empieza a haber mucha evidencia de crononutrición y de cronoejercicio, empieza a haber mucha evidencia al respecto. Está claro. Vale, ¿qué más? Bueno, y después, ¿qué libro recomendarías que creas que es de calidad y que deba ser leído? Mira, yo soy un friki. Soy un friki de los libros, porque yo cuando tenía mis niños pequeños me iba al parque, que jugaban en el parque, y me llevaban el libro de anatomía. O sea, a mí me ha visto compañeros en el parque, Felipe, ¿qué estás leyendo? Y creyéndose que estaba leyendo una novela y estaba leyendo el libro de anatomía. Soy muy friki para eso. Es decir, yo intento leer algo que me aporta, no que me evade. Hay gente que le gusta las novelas, perfecto, le evaden de su realidad y está en una realidad paralela, perfecto, igual que ver una película, que me gustan ver las películas. Pero en cuanto a lectura, soy muy friki, entonces intento leer libros de ciencia. Y si me alejo un poco de libros de ciencia, tiene que ser algo que mezcle un poco, ¿no? Algo que te aporte cosas científicas, pero dentro de un guión X. Yo recomiendo siempre mucho a la gente que me lo dice un libro que leí hace años que se llama El cuerpo perfecto en 4 horas. El cuerpo perfecto en 4 horas, de Timothy Ferris. Sí, Timothy Ferris. Porque mezcla un poco cosas de cachondeo, de realidades que él ha vivido además, y lo va mezclando, mixeando muy bien con cosas a nivel científico, ¿no? Y por lo tanto te das cuenta que la ciencia está muy bien, pero que también hay que llevarla hacia la realidad, y luego hay que mezclarlo. Y a veces los estudios científicos están hechos bajo una situación de control absoluto que no tenemos en la vida real. Por lo tanto, ese libro a mí me enseñó mucho de que me alejó un poco de creerme al 100% lo que me dicen las evidencias científicas, que está bien, pero es que luego hay que llevarlo a la realidad. Y a mí ese libro me encantó. Y luego yo te recomendaría un autor que a mí me gusta leerlo, que es Bill Bryson, que tiene un par de... Bill Bryson, con Y. Tiene un par de libros que son muy fáciles de leer, son divertidos de leer y que también mezclan mucho con el tema científico. Y hubo uno de Bill Bryson, que es el primero que me enganchó, que se llama Breve Historia de Casi Todo. Breve Historia de Casi Todo. Muy bueno, y me encantó su forma de escribirlo, y me enganché y lo leí rápido. Y luego sacó uno hace un tiempecito que se llama El cuerpo humano, que claro es mi pasión, y lo explica muy bien, lo explica con unos números súper bonitos, porque al final te engancha precisamente esos números, ¿no? Cuando te dicen, yo qué sé, qué cantidad de millones de células tenemos, cuántas días se dedican a una cosa, como que te da datos, aquello que usan los periodistas, de dar datos para enganchar. Entonces Bill Bryson es muy bueno como autor. Entonces yo recomendaría, pues ya te digo, como libro, el que no haya leído, el de Timothy Ferris, el de Cuerpo Perfecto, y luego como autor que tiene estos 2 libritos, Bill Bryson. Perfecto, pues. Y bueno, para acabar ya, ¿qué cuentas de internet, ya sea Instagram, YouTube, Twitter o página web, que tengan contenido de calidad que creas que debemos seguir? Mira, es que claro, redes sociales, ¿sabes qué pasa? Que como hay tantas, cada una es diferente. Si quieres imagen, claro, en Instagram hay cuentas donde hay bibliotecas de ejercicios interesantísimas.
pero no, simplemente es eso, son bibliotecas de ejercicios, ¿no? Porque tampoco da Instagram para más. Yo diría que hay personas que tienen su cuenta en varias redes que creo que son interesantes de seguir. Yo te hablaría, por ejemplo, de Walter Suárez. Walter Suárez Carmona hay que seguirlo porque además a nivel científico aporta mucho rigor científico y tiene cuentas en varias redes. Ismael Galancho también es interesante seguir, Ismael Galancho Reina. Sergio Espinar, nutricionista, y que también, pues bueno, creo que hace buenas infografías y lo explica las cosas bastante bien. Como entidad, el ICEFS, Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y Salud. ICEFS también tiene un blog, tiene web, tiene cuentas que son interesantes de seguir. Pero yo, si tuviera que decidirme por una red, me tiraría hacia Twitter. Yo Twitter me tiene enganchado. ¿Por qué? Pues porque hay gente muy buena que no tiene cuentas en otros sitios, solo las tiene en Twitter. Son mensajes muy directos, muy directos, con referencias, pero muy cortitos, porque a veces te vas a Facebook o otras, y claro, por ejemplo, Walter o otros, pues bueno, hacen retahílas bastante largas, que claro, a los que somos frikis las leemos enteras, pero a otra persona pues no le suele enganchar, ¿no? Porque cuando ve más de 2 párrafos, pues ya se va, mueve el dedo para arriba para ver otros, ¿no? Y Twitter tiene gente muy buena. Twitter, por ejemplo, tiene a Juan Carlos Murillo, tiene una cuenta, es un entrenador personal que vive en Francia, pero tiene una biblioteca de ejercicios funcionales buenísimas. Su cuenta se llama Quiérete Entrena, es Juan Carlos Murillo, y hay usuarios o personajes que a mí me encanta. Por ejemplo, Mitohacker. Mitohacker es una cuenta dirigida únicamente a la salud mitocondrial y es un enamorado del sol, de los infrarrojos. Yo he aprendido muchísimo de eso con él, ¿no? Por lo tanto, hay gente muy buena. Borja Bandera, por ejemplo, tiene diferentes cuentas también interesantes. Hay gente buena que yo creo que merece la pena seguir, porque a veces incluso te tienen al día de referencias científicas. Pero yo, si me tuviera que decantar por una red para que me tuviera un poco al día, Twitter. Me abriría, el que no esté en Twitter, abrir Twitter y seguir buscando personajes pues como estos, como Juan Carlos Murillo, como Mitohacker, como otros. Tú mismo sé que tienes redes, yo también tengo, el ICES, José María Castillo creo que tiene un blog también importante. Hay gente muy buena. Yo creo que hoy en día los que quieren aprender tienen una posibilidad que no teníamos hace 20 años, que son las redes, no solamente para nivel social, sino a nivel de aprendizaje. Si sigues a 8 o 10 personas interesantes, te nutren cada día que abres la red, te están nutriendo. Sí, hay gente súper buena herramienta para ver a profesionales que están dentro de la investigación y que publican sus resultados y estar tú en segundos al día de las novedades que pasan en el mundo. Lleva un peligro, Fin de Revolucionario también, que sé que a ti también te gusta, el Fin de Revolucionario también. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que hay muchas veces que uno tiene que un poco abstraerse, porque hay cuentas que a ti te gusta lo que dicen, te asocian a otras cuentas que también dicen lo mismo y acabas metiéndote solo o teniendo como red unas cuentas que son las que la red ha decidido ofrecerte y te estás perdiendo otras, ¿no? Entonces hay un poco que seguir esas cuentas, pero también abstraerse y seguir a otras que incluso entran en discusión. Yo he visto discusiones en Twitter donde he visto gente que discutía bien, sin insultar, educadamente, y inmediatamente le he dado a seguir. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga una opinión contraria, creo que es una persona interesante de seguir, porque me puede nutrir. O sea, a veces no es dejarte llevar por lo que tú estás absolutamente de acuerdo y crearte como una pequeña secta, sino también abstraerte y ver ser flexible, ¿no? Y decir, bueno, hay veces que otra persona puede opinar lo contrario y que te acaba convenciendo también de eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo también sigo diferentes tendencias de pensamiento y cuando entro en Twitter muchas veces me entristezco porque, o sea, puntos de vista diferentes que se atacan a la persona, sobre todo, y no a los argumentos. Pero esas personas, igual que te puedes agregar a personas que discuten adecuadamente, pues también puedes decir, pues mira, es que aquí hay gente de todo, ¿no? Pero esa es la realidad. Como hay gente de todo, yo muchas veces cuando veo que empiezan a insultar y tal, es más, la gente a la cual le insultan, considero que el ni responderles dice mucho, porque ya no entran a esa guerra. O sea, yo he visto muchas opiniones, muchos rigores científicos que lo han colocado y enseguida lo han atacado y ya ni les ha respondido. O ha respondido al primero o al segundo, pero después
no ha entrado en guerras, este es mi rey, yo pongo lo que creo y si a ti no te gusta podemos discutirlo educadamente, pero si ya me insultas es que ni te respondo. Y eso es importante, interesante, dice mucho a las personas. Sí, la crítica y el odio genera más odio, que cortarlo de raíz y no hacer caso de estos extremistas, porque el ser humano siempre tiende a estos extremos, pues y siempre intentar tener una visión amplia, ¿no? Y no veo que le pasa mucho porque llegan muchas personas a Marcos Vázquez, ¿no? El defiende revolucionario, que por ejemplo el otro día hice un post de dieta cetogénica y estaban los dos extremos, los que la defendían a tope, los que decían que eso iba mal a nivel renal, y decías, pero si no ha dicho nada, él ha puesto ahí, ni siquiera su opinión, ha puesto las referencias que él ha creído adecuadas, y a partir de aquí los extremos siempre son malos, ¿no? Es decir, el contexto, volvemos a lo de siempre, el contexto. Dieta cetogénica en rendimiento, bueno, pues para ultramaratonianos puede ser adecuado, no para todos. Para otros deportistas, pues a lo mejor lejos de la temporada de competición también puede ser buena. Todo bajo un control, no sé. La gente se radicaliza mucho, ese es el problema, ¿no? No se queda en un intermedio, ¿no? En este contexto y el depende, que es al final lo que nos salva de todo, ¿no? Todo es depende y fuerzas. Y fuerzas, sí. Todo es pensar de qué depende y aplicar fuerza. Bueno, pues hasta aquí sería la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, para poder ayudar a todos los que nos están escuchando y viendo. Perfecto. Y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias por la invitación y por este ratito de charla. ¿Vale, Héctor? Okay. Venga, un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo, chao. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista y encontrado cosas de utilidad para que podáis mejorar. Si os han surgido dudas sobre lo que hemos hablado o sobre otras temáticas, dejadmelo en los comentarios y me los leeré y responderé. Comentadme también a quién os gustaría ver en las próximas entrevistas que hiciera. Y por último, muchísimas gracias a los que me seguís y me apoyáis con vuestra suscripción y likes. Muchísimas gracias a los que confiáis en mis asesorías. Gracias también a los que compartís mi contenido en las redes sociales, a gente que le pueda ayudar, que seguro que entre todos podemos. Y nos vemos.